La leyenda dice que Zeus, la deidad suprema y padre de los dioses, regaló el robot gigante al rey de Creta, una isla cercana a la costa de Grecia. El guerrero defendía la isla de los enemigos. Se decía que Talos se movía, que peleaba y que fue un regalo para defender el lugar. Talos recorría la isla 3 veces al día y arrojaba grandes rocas a los invasores. ¿Fue el primer robot guerrero del mundo? Tenía aspecto de robot, pero seguramente llevaba una persona en su interior. Si Talos existió o no, es la prueba de un descubrimiento fascinante. Aunque los antiguos griegos no tenían aún la tecnología para desarrollar réplicas humanas, habían dado un gran paso. Se esforzaban en crear máquinas que actuaran como seres humanos. Entendieron que con la tecnología adecuada, algún día podrían construirse robots humanos. La mayoría de culturas del mundo antiguo hacen referencias a máquinas automatizadas o a autómatas. Tenían una obsesión por las máquinas que imitaran a humanos o animales. Estaban empezando a sentar las bases para construir máquinas automatizadas. Conocían las palancas, las poleas y la mayoría de los principios mecánicos, y hoy sabemos que fueron inventados en esos tiempos. Evidentemente, los antiguos entendían el concepto de robótica y también podían poner en práctica sus teorías. Hubo un gran sabio que automatizó el mundo antiguo. En su época, los antiguos desarrollaron puertas automáticas, dosificadores de bebidas e incluso los mismos principios que hacen funcionar hoy motores y máquinas. Aunque pensamos que los robots y los androides son un invento del siglo XX, hay evidencias de aparatos automáticos de la antigüedad. En su apogeo, el imperio de Alejandro Magno se extendía por gran parte del mundo conocido, y tal vez la joya de la corona de sus dominios era la ciudad que todavía lleva su nombre, Alejandría. La robótica parece haber visto la luz alrededor del año 300 a.C. en Alejandría. En el año 300 a.C., Alejandría era la ciudad más vibrante e intelectual del mundo. Se debía a que Alejandría se convirtió en una ciudad donde aprender era muy importante. Y el líder era un inventor de quien se puede decir que fue el padre de la robótica, Herón de Alejandría. Se sabe por una sencilla razón. Todavía existen 5 de sus libros. Los libros de Herón nos muestran una sociedad alejandrina tan avanzada que se convirtió en el centro del saber y la tecnología del mundo conocido. Algunos de esos primeros pueblos eran más sofisticados de lo que creemos, por lo menos tan inteligentes como somos ahora. Su dominio de la filosofía y la astronomía, y de lo que ahora llamamos física, era inmenso, y no debemos subestimar su capacidad. ¿Pero hay pruebas de que los antiguos crearan aparatos automáticos? La respuesta es sí. Recientes descubrimientos nos demuestran que hace miles de años tenían y usaban avanzadas máquinas automatizadas. Los fieles acudían a templos cuyas puertas se abrían automáticamente. El público acudía en tropel a teatros de marionetas autómatas, y los textos antiguos hablan de carros que volaban en los templos por sí mismos. En el siglo III a.C., la ciudad se había convertido en un parque tecnológico, donde sofisticadas máquinas participaban en la vida cotidiana. Y en el centro de ello estaba Herón. Era famoso porque mostraba en público sus teorías e inventos, que eran todo un espectáculo. Describe muchas invenciones diferentes que fueron diseñadas para sorprender y dar la impresión de ser mágicas. No hay que olvidar que era empresario. Su trabajo era entusiasmar a la gente por la ingeniería. La alta sociedad de Alejandría destacó por lo último en innovación tecnológica, incluso en sus cenas. Richard Windley es constructor de maquetas históricas y especialista en recrear los asombrosos aparatos de Herón.
Somos muy afortunados al tener la mayoría de las traducciones de los tratados de Herón sobre neumática, en los que habla de las presiones del aire y el agua y de la interacción entre ambas. En su tratado describe varios objetos basados en estos principios. El capítulo 66 describe una jarra para dispensar una cantidad determinada de líquido. Normalmente solía ser vino. ¿Cómo mide la jarra la cantidad exacta de vino que dispensa? Dentro de la jarra hay una válvula que controla este mecanismo de arriba, que a la vez acciona esta palanca que contrapesa la copa que está delante. Cuando Richard retira el peso, el vino empieza a salir. Cuando la copa está casi llena, la balanza se inclina y el vino deja de fluir como por arte de magia. Pero, ¿cómo trabajaba el dosificador? El sistema principal es una pequeña válvula en el interior del fondo de la jarra. Los griegos usaban estas válvulas cónicas de gravedad porque se abrían y se cerraban muy rápidamente. El pequeño peso cónico cae en el orificio de la válvula cuando la copa pesa lo suficiente, y eso impide que siga saliendo el vino de la jarra. Cuando se retira el peso, la barra cae por gravedad, levanta la válvula que tapa el tubo, el líquido fluye a través de la válvula cónica y sale de la jarra. Como la copa está equilibrada por el peso en la parte posterior, cuando llega a un punto predeterminado que marca este peso de aquí, la copa baja. Este brazo sube, la válvula baja, corta el flujo del líquido y así termina el ciclo del proceso. Es un diseño fascinante. Y es el primero, probablemente la génesis de los sistemas de control que todos conocemos. Y si una visita se entusiasmaba demasiado por el ingenio de este logro tecnológico o por el vino que contenía, Herón gastaba bromas a ese tipo de personas. Este sencillo invento prueba que los griegos antiguos tenían un gran sentido del humor. A esto le llamaban la copa del avaro, y el anfitrión se le asignaba a alguno de los invitados que tenían fama de tomar demasiadas copas. Lo que ocurriría es que cuando el cáliz estaba parcialmente lleno de vino, era como una copa normal, pero en cuanto el huésped pedía que la llenaran hasta arriba, el pequeño sifón del centro de la copa empezaba a funcionar, y todo el contenido se vaciaba sobre la persona, sobre la ropa del huésped. Oculto dentro del pie de la copa hay un tubo conectado al sifón y abierto por debajo. Cuando el líquido de la copa supera el nivel del sifón, la presión atmosférica empuja el líquido por el tubo y se sale de la copa. El líquido continúa fluyendo incluso cuando el nivel está por debajo de la curva, debido a la diferencia de la presión atmosférica entre esta altura y la parte inferior del tubo. El líquido continúa bajando por el tubo y cae sobre el sorprendido invitado. Una antigua y práctica broma. Pero Herón estaba interesado en otras cosas además de trucos para fiestas. Utilizó un sencillo y fantástico invento. Se llama leva. Cuando el disco gira, el vástago se mueve arriba y abajo. Puede parecer simple, pero este ingenioso y aparentemente sencillo artilugio convierte el movimiento circular en movimiento lateral. Esto permite que un engranaje baje. Si se mueve hacia atrás, el avance o el arrastre se convierte en un movimiento circular. Así es como el movimiento del pistón se transforma en un movimiento circular en el árbol de levas de un motor. Este principio exacto se ha usado en todos los motores hasta nuestros días. Pero el inteligente Herón todavía tenía que diseñar su obra maestra, un teatro cuyos actores eran robots. La moderna Biblioteca de Alejandría es un sorprendente logro arquitectónico, pero Alejandría era un semillero de innovación tecnológica hace más de 2000 años, y a la vanguardia de esta nueva ola de inventiva e innovación estaba un hombre llamado Herón. Muchas de las invenciones de Herón tenían aplicaciones prácticas, pero también destacaba en el arte de crear mecanismos para divertir.
La tecnología y la mecánica también estaban al servicio del entretenimiento. El público de la antigüedad pedía espectáculos y representaciones cada vez más sofisticadas.